Bueno, mi nombre es Laura Giraldo, yo soy residente de Medicina Física y Rehabilitación y la actividad que voy a presentar hoy es una revisión de tema acerca de la polineuropatía en el síndrome de POEMS y esto a partir de un caso clínico que me compartió el doctor David Gené de un paciente que estuvo hospitalizado en la IPS universitaria. El paciente traía en ese momento una historia extrainstitucional mucho más larga, pero acá voy a intentar resumirles los aspectos como más relevantes de su historia clínica. Ingresó el 24 de noviembre del año pasado, se trata de un hombre de 37 años, residente en Chiquinquirá, Boyacá, unión libre, tiene un hijo, es analfabeta y era comerciante de carbón y madera previamente independiente para su autocuidado básico y avanzado. Para ese momento que el paciente estaba hospitalizado entre noviembre y diciembre, tenía un cuadro clínico de 16 meses de evolución que inició con fiebre, cefalea, deposiciones diarreicas, posteriormente con sensación de parestesias y disestesias en plantas, seguido de debilidad progresiva ascendente, la cual continuó con las extremidades superiores. Inicialmente se consideró un síndrome de Guillain-Barré y recibió manejo con inmunoglobulina, presentando una mejoría parcial de la fuerza durante unas 2 semanas aproximadamente, pero posteriormente con un déficit residual severo y reportan en su historia una polineuropatía mixta dolorosa de etiología no clara tras no mejoría completa posterior a la gamaglobulina. Además, en su historia clínica tenía un registro de que tenía una electromiografía que no era concluyente para síndrome de Guillain-Barré, por lo cual para ese momento ameritaba evaluación por neurología. Estos son algunos aspectos importantes de la historia clínica, como dije, algunos de estos en otras instituciones. En abril de 2019 requiere una hospitalización por infarto con una coronariografía que documentaba una enfermedad aterosclerótica significativa de la ADA y requiere un stent. Luego, nuevamente hospitalizado por otro infarto agudo de miocardio, presentó además un derrame pleural de tipo trasudado y hepatoesplenomegalia y una resonancia pélvica que mostraba una lesión mixta con componente lítico y escleroso en techo y columna anterior del acetábulo derecho con disrupción de la cortical y una gamografía con captación difusa articular. El paciente es remitido entonces de otra ciudad con estos diagnósticos, una polineuropatía mixta dolorosa de etiología no clara, una sospecha de una enfermedad infiltrativa de tipo amiloidosis pero con biopsia negativa, versus una neoplasia de células plasmáticas, una falla cardíaca de etiología isquémica versus infiltrativa con fracción de eyección del 60%, un derrame pleural de tipo trasudado que requirió 3 toracocentesis, una hepatoesplenomegalia y finalmente sospechan la posibilidad de un síndrome de POEMS, por lo cual entonces requiere evaluación por el grupo de hematoncología. Este es el primer estudio que trae el paciente, fue hecho el 21 de septiembre del 2018. Para ese momento el paciente ya tenía un cuadro de 20 días de evolución, tenía debilidad en miembros inferiores y síntomas sensitivos en manos y pies. Vemos acá cómo realizaron ambos medianos con latencias y amplitudes normales, ulnares con latencias con leve prolongación para algunos valores de referencia y con amplitud normal. El sural izquierdo era normal, pero el derecho con una disminución en la amplitud eh, para algunos valores de referencia para la edad de este paciente. Vemos acá las motoras, ambos medianos con latencias y amplitudes normales, pero con velocidades de conducción disminuidas, y ambos ulnares también con latencias normales, con amplitudes en el límite inferior y con velocidades de conducción normal, disminuidas, perdón. Peroneales y tibiales de manera bilateral con velocidades de conducción disminuida, los peroneales y además el tibial derecho con disminución en la amplitud para la edad del paciente y el tibial izquierdo mostraba una caída en la amplitud de más del 70% entre la rodilla y el tobillo y el pie. Esta es la electromiografía de aguja, se evidencia acá denervación parcial en el vasto lateral
en el peroneo largo y en el gastrocnemio medial, y en todos se reporta un patrón de reclutamiento disminuido. Este profesional entonces concluye este estudio de la siguiente manera: compatible con una polineuropatía periférica próximo-distal aguda con algunas características asimétricas, mucho más marcado en miembros inferiores y de predominio motor, con las siguientes características relevantes: una polineuropatía periférica distal sensitiva mielínica, mediano bilateral y cubital derecho, y sensitiva axonal sural derecho con un compromiso leve, y una polineuropatía periférica de predominio distal, motora axonal de los nervios peroneo y tibial bilateral. Este es el segundo estudio que se le realizó al paciente, fue a los 4 meses del primero. Ya estaba con una fecha del 25 de enero del 2019. Se intentó entonces realizar sensitivas en medianos, surales, ulnares de manera bilateral, y no se obtuvo respuesta, al igual que en las motoras para ambos medianos peroneales y tibiales, tampoco para ambos ulnares, y como vemos aquí, se intentó realizar unas ondas F del ulnar, del mediano y del peroneal, en las que tampoco se obtuvo ninguna respuesta. En la electromiografía de aguja se describe denervación en todos los músculos evaluados, y un patrón de reclutamiento disminuido en todos. Y lo concluyen como un estudio compatible con una polineuropatía periférica próximo-distal, más de predominio distal, motora sensitiva de predominio axonal de las 4 extremidades, con un compromiso muy severo, más marcado en los miembros inferiores. Continuando entonces con el caso clínico, neurología evalúa a este paciente el 25 de noviembre. Hace como un resumen de toda la historia que yo ya les resumí parcialmente, y anotan en su historia que remiten con una sospecha de POEMS, pero que tiene 2 electromiografías extrainstitucionales que describen un patrón axonal, lo que iría en contra de la misma, por lo que decide repetirse dicho estudio. Fisiatría lo evaluó en diciembre para que nos hagamos como una idea del estado funcional del paciente. Dice que desde hace 16 meses el paciente es completamente dependiente en actividades de la vida diaria básicas, no deambula, permanece en la cama la mayor parte del tiempo y persiste con síntomas en miembros inferiores. Al examen físico, una cuadriparesia flácida, mayor afectación crural, arreflexia, disestesias en las piernas y los pies, logra patrón mano-boca, pero no mano-cabeza ni mano-espalda. En ese momento no lograba agarres, ni siquiera por efecto de tenodesis, tenía un control parcial del tronco excedente, no se intentó bípedo ni marcha, y tenía una contractura estructurada de tobillos en equino, y los demás arcos de movilidad pasivos estaban conservados. Se le hizo entonces este último y tercer estudio que tiene el paciente el 28 de noviembre, sensitivas de mediano, ulnar y radial en miembros superiores ausentes, ambos surales y algo más proximal como el femorocutáneo medial también estaban ausentes. Las motoras de los miembros superiores, ulnar y mediano, no se encontraron, eh, al igual que las respuestas motoras del tibial motor, del peroneal motor, del tibial captando, perdón, del peroneal captando en el tibial anterior, ni del femoral motor. Estas respuestas sí se obtuvieron, fueron musculocutáneo al bíceps derecho con una latencia prolongada y una amplitud disminuida, al igual que el axilar al deltoides izquierdo, también con latencia prolongada y amplitud disminuida. En la electromiografía de aguja se encontró denervación parcial en todos los músculos evaluados, eh, con reclutamiento disminuido pues en todos. El estudio se concluyó compatible con una polineuropatía sensitiva y motora desmielinizante con un daño axonal asociado. Continuando entonces con el caso, el grupo tratante del paciente considera que cumple criterios mayores y menores para síndrome de POEMS, y se decide que la mejor opción y más urgente es llevarlo a un trasplante autólogo de médula ósea, el cual evitaría que la enfermedad progrese.
Se realiza dicho procedimiento el 22 de diciembre sin complicaciones, nuevamente evaluado por rehabilitación el 30 de diciembre, ya con algo más de recuperación, ya lograba sedente, hacía agarres parciales y mejorían los patrones funcionales, pero aún sin más. Y en enero de este año el paciente ya es dado de alta. Esta es una imagen que el paciente me compartió recientemente al terminar su hospitalización. Continuando entonces con la revisión del tema, POEMS es un síndrome paraneoplásico poco frecuente debido a un trastorno subyacente de las células plasmáticas. El acrónimo se propuso por Bardwick y colaboradores en el año 1980 y se refiere a varias, pero no necesariamente a todas las características del síndrome. Sería la P de polirradiculoneuropatía, O de organomegalia, E de endocrinopatía, M de un trastorno de células plasmáticas monoclonales y S de skin o cambios en la piel. Cuando se propuso este acrónimo, se describieron dos pacientes que tenían discrasia de células plasmáticas, tenían además lesiones óseas escleróticas y un trastorno multisistémico complicado. Pero se dieron cuenta que varias de sus características, entre ellas la polineuropatía, los cambios en la piel relacionados con hiperpigmentación, la nasarca e incluso las proteínas elevadas en líquido cefalorraquídeo, eran similares a un síndrome clínico reportado principalmente en hombres japoneses en el año 1938. Y esta fue realmente la primera descripción de la enfermedad y para ese momento era conocida como el síndrome de Crowe-Fouquet. Otros dos nombres que ha recibido esta enfermedad y que se usan con menos frecuencia son el mieloma osteoesclerótico y el síndrome de Takatsuki. Hay unos puntos importantes que se relacionan con este acrónimo. El primero es que no todas sus características dentro del acrónimo son necesarias para hacer el diagnóstico. Y además hay otras características importantes que no están incluidas en él, como lo son el papiledema, la sobrecarga de volumen extravascular, las lesiones óseas escleróticas, la trombocitosis y la eritrocitosis. Además, estos pacientes pueden cursar con niveles elevados de factor de crecimiento endotelial vascular, tienen mucha mayor predisposición a la trombosis y pueden usualmente tener pruebas anormales de función pulmonar. En cuanto a la epidemiología, en una encuesta nacional realizada en Japón en el 2003, se mostró una prevalencia de 0.3 por 100.000 personas, considerándose para ese momento menos frecuente en los países occidentales. Entonces, inicialmente se pensó que esta enfermedad era más común en pacientes de ascendencia japonesa por los informes más grandes en Japón, pero a lo largo del tiempo se han venido informando otras grandes series en otros países como en Francia, Estados Unidos, China e India. Y el síndrome de POEMS ha sido cada vez más reconocido y desde el año 2000 se han venido publicando más de 400 informes, tanto de países occidentales como asiáticos. La mediana de edad de inicio es la sexta década de la vida y hay una leve preponderancia por el sexo masculino. Para establecer entonces el diagnóstico de síndrome de POEMS se requieren que estén presentes los dos criterios obligatorios mayores, que sería la polineuropatía, descrita como típicamente desmielinizante, y el trastorno monoclonal de las células plasmáticas. Debe también estar asociado otro criterio mayor, pero no obligatorios, no obligatorios, que serían la enfermedad de Castleman, las lesiones óseas escleróticas y la elevación del factor de crecimiento endotelial vascular. Y además debe estar presente un criterio menor, que sería la organomegalia, la sobrecarga extravascular de volumen, la endocrinopatía, con la salvedad de que ni la enfermedad tiroidea ni la diabetes por sí solas cumplirían para ese criterio menor por su alta prevalencia, los cambios en la piel, que son muy variables, el papiledema y la trombocitosis y policitemia. Además, pueden estar presentes otros signos y síntomas de otros sistemas en esta enfermedad. El síndrome de POEMS, como vamos a ver más adelante, tiene muchos diagnósticos diferenciales. Y es muy importante reconocerlo de estas otras enfermedades
ya que el tratamiento, incluso la toxicidad relacionada con el tratamiento y los apoyos que va a ir necesitando el paciente son muy diferentes. Y es por esto que ante un paciente con una sospecha de síndrome de POEMS, debe ser evaluado a fondo para definir una línea de base o como una evaluación inicial que pueda usarse para compararla con evaluaciones futuras. Los diferentes paraclínicos para el sistema hematológico, endocrinológico, cutáneo se describen muy bien pues, en los artículos, pero de nuestro interés está la evaluación neurológica, que incluye una historia clínica detallada, y por supuesto los estudios de electrodiagnóstico, que se recomienda incluso hacer uno inicial, otro a los 3 o 6 meses y otro anual. Hay muchas teorías de la fisiopatología. Digamos que la bibliografía que encontré coincide en respaldar la idea de que al menos algunos de sus hallazgos clínicos, entre esos incluida la polineuropatía, se podría atribuir a un aumento en los niveles de citoquinas inflamatorias en lugar de una invasión como tal de las células plasmáticas. El factor de crecimiento endotelial vascular junto con otras citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6 y la 12 son elementos pues muy relevantes en la fisiopatología de la enfermedad. El factor de crecimiento endotelial vascular es una citoquina multifuncional que es producida de manera normal por osteoblastos y por células derivadas de la médula ósea, incluidas las células plasmáticas, y se considera que es muy importante en la regulación de la angiogénesis y en la permeabilidad microvascular. La razón de la explicación de por qué esta sobreproducción del factor de crecimiento ha llevado a encontrar niveles más altos de expresión de ARN de ese factor en las células plasmáticas de la médula ósea comparado con células de pacientes sin la enfermedad. Además, se ha encontrado que las células plasmáticas monoclonales han mostrado niveles más altos de la expresión intracelular de la interleuquina 6, que se considera un factor conocido tanto de la expresión como de la secreción del factor de crecimiento endotelial vascular. Se acepta entonces que el factor de crecimiento probablemente no sea solo el factor iniciador, sino un mediador después de que se dé el síndrome paraneoplásico. El factor de crecimiento entonces se va a correlacionar muy bien con la actividad de la enfermedad, se considera un buen marcador diagnóstico y pronóstico y buen predictor de la respuesta al tratamiento. Se propone que el mecanismo de la neuropatía periférica se debe a una lesión endotelial que es causada de manera directa o indirecta por una activación anormal de las células endoteliales por ese factor de crecimiento, que se va a sobreexpresar en los nervios de los pacientes con POEMS. Lo que sucede entonces es que la lámina basal de los vasos endoneurales se va a aumentar de grosor, y esto está comprobado en estudios de microscopía electrónica donde se ha confirmado, digamos, estas alteraciones estructurales en capilares y en pequeños vasos endoneurales. Entonces, las células endoteliales se hipertrofian con procesos que pueden ocluir casi por completo la luz. Otros proponen una teoría basada en mecanismos autoinmunes, al parecer mediada por depósitos de inmunoglobulina en las fibras mielinizadas, pero realmente no hay un sustento sólido para esta teoría. Otras manifestaciones son la sobrecarga extravascular de volumen, que se puede manifestar con mayor frecuencia con un edema periférico, aunque el derrame pleural, la citis y el derrame pericárdico también son comunes. En el examen físico además se puede observar adenopatía no voluminosa, ginecomastia, areolas oscuras, disminución de los ruidos respiratorios y la hepatoesplenomegalia. Y en el neurológico es frecuente encontrar la reflexia, una marcha en este patch y un signo de Romberg generalmente positivo. Sin embargo, los 3 síntomas iniciales más comunes que llevan a los pacientes a buscar esa atención médica por primera vez son los síntomas sensitivos y de debilidad en las extremidades, secundario a la polineuropatía, el edema periférico y los cambios en la piel. Estas son algunas frecuencias estimadas de los diferentes hallazgos según series retrospectivas. Como vemos, la neuropatía es la característica dominante,
al igual que la discrasia de células plasmáticas monoclonales que se presentan en un 100%. El resto de características, como vemos acá, tienen tasas de presentación muy variables en las diferentes series. Por ejemplo, en la organomegalia se presentan del 45 al 85%, muy variables, siendo más frecuente la hepatomegalia o los cambios en la piel, que también son muy frecuentes, siendo más común la hiperpigmentación. Acá podemos ver algunas imágenes de las manifestaciones, un edema de disco óptico, cambios en la piel, en este caso describen las uñas blancas y la cianosis, y lesiones óseas escleróticas líticas mixtas, tanto en la radiografía, que es en la imagen superior, como en la tomografía. Estos pacientes pueden tener también, como ya había mencionado, más riesgo de hacer trombosis, tanto arteriales como venosas, durante todo el curso de su enfermedad. Y casi el 20% pueden presentar una de estas complicaciones. Se ha reportado que el 10% de ellos pueden presentar un evento cerebrovascular, más comúnmente de tipo disección embólica o vascular y estenosis. Y en un estudio se encontró que la mediana del tiempo entre el inicio de los síntomas de la neuropatía periférica y el evento cerebrovascular fue de 23 meses, con un rango que iba de 0.5 a 64 meses. Bueno, de aquí en adelante voy a continuar hablando ya específicamente de la polineuropatía, que es como lo más relevante para nosotros. Como había mencionado, es la característica dominante. Se describe generalmente como sensitiva y motora, de curso crónico, periférica, ascendente y simétrica. Hay reportes de que el dolor puede ser una característica frecuente en aproximadamente el 10 al 15% de estos pacientes, y en un informe se reportó que hasta el 76% de ellos podrían tener hiperestesias. Se considera entonces que el diagnóstico de POEMS en las etapas avanzadas, por decirlo así, no es tan difícil por todas esas manifestaciones en los diferentes sistemas que combinadas hacen más fácil o más, pues sí, más fácil sospecharlo. Sin embargo, se ha reportado que aproximadamente hasta el 50% de los pacientes con POEMS podrían cursar únicamente con la polineuropatía en las etapas iniciales. Otro aspecto muy importante en esta revisión es la similitud de la polineuropatía del POEMS con la CIDP. Ambas causan una neuropatía motora y sensitiva, crónica y progresiva, ambas con características polirradiculares y con características electrofisiológicas de desmielinización. Muchos casos de POEMS se han diagnosticado inicialmente de manera errónea como CIDP, y ha habido reportes en la literatura de que incluso en una sola década se han tratado a más de 10 pacientes con diagnóstico de POEMS como enfermos por CIDP y alcanzaron a recibir tratamiento con inmunoglobulina, pues lo cual no provocó una mejoría, pero sí la progresión de su polineuropatía. Sabiendo entonces que estas dos enfermedades son tratables, pero de manera muy diferente, establecer como ese diagnóstico diferencial es muy importante. Los pacientes con POEMS no van a responder o responden mal a la terapia utilizada para CIDP, como la plasmaféresis, la inmunoglobulina intravenosa o los esteroides orales, y en cambio requieren en algunos casos radiación, quimioterapia sistémica o el trasplante autólogo, considerándose una enfermedad que es potencialmente curable. Debido a esto, es muy importante entonces reconocer un patrón clínico, un patrón electrofisiológico e incluso unos hallazgos patológicos que nos puedan ayudar a diferenciar estas dos enfermedades, y es lo que a continuación voy a mostrarles. Este es un estudio que se basa en demostrar las diferencias patológicas, que serían como la base para entender la expresión clínica y los hallazgos en el electrodiagnóstico. Es un análisis retrospectivo de biopsias realizadas en casos clásicos de CIDP y de POEMS, principalmente biopsias de nervio sural. Se incluyeron 35 con POEMS y 26 con CIDP. Estas son fotos de preparaciones de fibra nerviosa. Los dos primeros corresponden a POEMS y el tercero a CIDP. Hubo tasas de desmielinización y remielinización segmentaria
presentes en grados similares en las biopsias tanto de POEMS como en CIDP, pero hubo, en cambio, grados significativamente mayores de degeneración axonal, sobre todo presentes en las biopsias de POEMS, con una diferencia que fue estadísticamente significativa para los dos grupos. Otras diferencias presentadas en estas imágenes fueron que, por ejemplo, para el grupo de CIDP tuvo más inflamación mononuclear endoneural, mostró colecciones endoneurales moderadas, además la presencia de bulbos de cebolla grandes, como vemos aquí, que solamente estaban presentes en los casos de CIDP, con una disminución en el número de fibras grandes mielinizadas, mientras que en POEMS, como vemos acá, también había una disminución de la densidad de las fibras, con degeneración axonal activa, pero no había presencia de bulbos de cebolla. Los patrones de la pérdida de la fibra también fueron muy diferentes entre los dos grupos. En el POEM se consideró una pérdida difusa de la fibra, como lo vemos acá, que se va perdiendo como el borde de manera más sutil, mientras que en CIDP se consideró que la pérdida de la fibra era más de características multifocales. Y por último, un recuento aumentado de pequeños vasos sanguíneos epineurales presentes en el grupo de POEMS, como lo vemos en esta imagen, comparado con CIDP, en donde casi no se encontraron. Estos hallazgos anteriores respaldan la idea de que pueden existir diferentes mecanismos subyacentes para ambos trastornos. POEMS, más relacionado con una vasculopatía paraneoplásica asociada con factores angiogénicos, mientras que CIDP relacionada más con una desmielinización de tipo inflamatorio. Este es otro estudio publicado en el 2012, es un estudio retrospectivo en el que se evaluó una base de datos de Mayo Clinic desde 1960 hasta el 2007 para describir las características electrofisiológicas entre los pacientes con estos dos diagnósticos. Se incluyeron entonces 138 pacientes con POEMS y los controles fueron 69 pacientes con CIDP. En esta tabla, aunque se ve como muy pesada, lo que quiero mencionar son unos puntos específicos y los voy a señalar de esta manera. Se evaluaron las respuestas motoras del ulnar, mediano, peroneal y tibial. La amplitud estaba comprometida o alterada en las dos enfermedades, pero los pacientes con POEMS mostraron una mayor reducción de estas amplitudes en comparación con los pacientes con CIDP. Y a su vez, estas respuestas motoras se vieron más afectadas en los miembros inferiores que los superiores. La velocidad en la conducción, los pacientes con POEMS demostraron una mayor reducción de esta, tanto en miembros superiores como en inferiores, y la latencia estaba comprometida en ambos grupos, aunque los pacientes con POEMS demostraron algo menos de prolongación de esa latencia distal comparado con los pacientes con CIDP. Si recordamos entonces el primer estudio de nuestro paciente, vemos cómo llamativamente las respuestas motoras tenían unas latencias distales todavía dentro de lo normal, pero con velocidades que ya estaban reducidas, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Otro parámetro que se evaluó en este estudio fue el índice de latencia terminal, el cual compara la conducción del segmento distal con la del segmento intermedio. Se calculó este índice para todas las respuestas motoras del estudio utilizando esta fórmula. Índice de latencia terminal es igual a la distancia terminal en milímetros sobre la latencia en milisegundos por la velocidad de conducción motora. Este estudio consideró que al evaluar estos segmentos, es decir, el intermedio y el distal, podría ser una forma útil de discriminar los casos de POEMS de los de CIDP. Y esto va en relación con que las velocidades de conducción intermedias fueron más reducidas en POEMS que en CIDP, mientras que las latencias distales estuvieron algo más involucradas en CIDP. Se realizó un análisis estadístico. El índice de latencia terminal se halló para todos los nervios motores y fue significativo para el mediano y para el tibial, considerándose un índice de latencia de más de 0.38 para el mediano y de más de 0.43 para el tibial, sugiriendo síndrome de POEMS.
y al aplicar esto a las conducciones del estudio se reveló una sensibilidad para el índice del mediano del 70 y especificidad del 77, y del tibial una sensibilidad más baja del 50 y del 70% de la especificidad. Seleccioné algunos valores de las conducciones motoras de los nervios medianos para ejemplificar lo que es este índice. El primer caso es un ejemplo de un paciente con POEMS. Vemos como el índice de latencia terminal está más alto y es más indicativo de daño en los segmentos intermedios, mientras que el segundo caso es de valores de un paciente con 6DP, más indicativo de daño en los segmentos distales. Calculé este índice para la conducción motora del mediano de nuestro paciente y tuve un resultado de 0.63, lo cual pues estaría también a favor de un síndrome de POEMS. Aquí vemos las diferencias, esta es la misma tabla, pero ya señalando el índice de latencia terminal para ambas patologías y además las latencias de las ondas F también prolongadas en ambas patologías. Los bloqueos de la conducción se presentaron en ambas enfermedades, siendo menos frecuente en pacientes con POEMS en comparación con 6DP, al igual que la dispersión temporal, que también fue menos frecuente en pacientes con POEMS. Y en relación a esto, podemos recordar que en nuestro paciente sí se presentó un bloqueo en el tibial izquierdo. En las sensitivas, entonces, tanto para POEMS como para 6DP hubo una disminución en su amplitud. Acá el factor diferenciador fue la ausencia de sural, que fue más frecuente en POEMS que en 6DP, y específicamente la preservación del sural con ausencia de mediano y de cubital no se presentó en ningún caso de POEMS, en cambio sí se presentó en varios casos de 6DP. Ambas latencias para ambas enfermedades también estaban afectadas, y con esto se puede deducir que en el POEMS, digamos, el sural en vez de prolongarse tiende a desaparecer. Esto en relación a nuestro paciente pues tiene sentido, ya que si lo recuerdan, 4 meses después las respuestas sensitivas estaban ausentes en lugar de estar prolongadas. La respuesta en el Blink también mostró para R1, para ambas enfermedades, una prolongación. En la electromiografía de aguja, los pacientes con POEMS mostraron más potenciales de denervación que en 6DP, especialmente en los músculos distales, tibial anterior, cuádriceps, primer interóseo. Y en cambio se encontraron potenciales de acción de unidad motora neuropáticos observados principalmente en paraespinales torácicos, lo que habla más en 6DP, lo que habla más como de su compromiso compatible con una polirradiculoneuropatía. Estos hallazgos electrofisiológicos pues son como el resumen de lo que acabo de contarles. Con respecto al síndrome de POEMS, se considera una polirradiculoneuropatía desmielinizante y axonal. Estos hallazgos indican que la patología en el síndrome de POEMS se localiza más como de manera difusa o uniforme a lo largo del nervio, mientras que la patología en 6DP es más como de características multifocales y probablemente con mayor compromiso proximal y distal. Este es otro estudio publicado en el 2012, pero realizado en Japón. Tenía como objetivo determinar los diferentes perfiles, tanto electrofisiológicos como neurológicos de estas dos enfermedades. Se incluyeron 51 pacientes con POEMS, 46 con 6DP y 73 pacientes como los controles sanos. De los 51 pacientes con POEMS, el 49% mostró una polineuropatía como un síntoma inicial y aislado, mientras que en los pacientes restantes, el edema, los cambios en la piel y la ginecomastia estaban antes de la neuropatía. En el primer grupo, o sea, el 49% que inició con neuropatía, de esos, el 60% fueron diagnosticados inicialmente como casos de 6DP por neurología y recibieron tratamiento con inmunoglobulina. El tiempo promedio para el diagnóstico correcto fue de 12 meses y se consideró que durante este periodo empeoró la discapacidad neurológica, con una mediana de 1 grado en la escala de Hughes, con un rango que iba de 0 a 2. Ambos mostraron una polineuropatía simétrica,
Ambos mostraron una debilidad muscular, pero en POEMS predominantemente distal, acompañado de atrofia muscular de los miembros inferiores, mientras que en 6DP estaban más involucrados los músculos proximales y distales y el compromiso era más parejo entre miembros superiores e inferiores. En este estudio, los resultados de las conducciones coincidieron a los del estudio anterior y se registró que el 70% de los pacientes con POEMS cumplieron con los criterios para una CIDP definitiva según la Federación Europea de Sociedades Neurológicas. Este es un ejemplo de dos pacientes de ese estudio con sus respectivas conducciones del mediano. El primero es un hombre de 58 años con POEMS, mostró una latencia distal normal, pero con una velocidad de conducción marcadamente disminuida, mientras que el segundo es una mujer de 40 años con diagnóstico de CIDP, y vemos cómo la latencia se prolongó, la latencia distal se prolongó notablemente y las amplitudes cayeron, mostrando incluso un bloqueo en la conducción en el segmento del antebrazo del 60%. El pronóstico, el curso, digamos, de este síndrome de POEMS suele ser crónico, pues siempre y cuando se le dé tratamiento al paciente. No se conocen qué factores de riesgo genéticos o moleculares puedan determinar la supervivencia general. Antes de usar la quimioterapia en dosis altas, más el trasplante de células madre, la mediana de supervivencia alcanzaba casi los 14 años, pero esa supervivencia general ha mejorado con el tiempo. Los pacientes entonces diagnosticados antes y después del 2003 tenían tasas de supervivencia a 10 años de 55 y de 79% respectivamente. Si bien entonces hay varios estudios de pronóstico y de la descripción del curso de la enfermedad, no hay muchos estudios centrados en la progresión de la polineuropatía. Este es un reporte de caso y series de casos publicados en el 2011. Es una mujer de 34 años que desarrolló debilidad aguda y parestesias en las extremidades inferiores 10 días después de un cuadro de diarrea. La debilidad muscular se extendió a las extremidades superiores durante los próximos 3 días. 2 semanas después de haber iniciado el cuadro, ya ella necesitaba apoyo para caminar y el examen neurológico a la 4ª semana mostró debilidad muscular en las extremidades, una fuerza de 4/5 en extremidades superiores y la parte proximal de las inferiores y de 2/5 en la parte distal de las extremidades inferiores. Parestesias distales, una disminución en la sensación vibratoria debajo de las rodillas y arreflexia generalizada, y se registró que no hubo afectación craneal ni autonómica. Se diagnosticó inicialmente un síndrome de Guillain-Barré, además los paraclínicos reportaban proteínas en líquido cefalorraquídeo elevadas con disminución en la celularidad. Los estudios de conducción nerviosa cumplían para criterios de CIDP y debido como a su curso crónico, en la semana 6 fue tratada como una posible CIDP con esteroides a altas dosis e inmunoglobulina, pero la paciente siguió deteriorándose y ya no lograba bípedo a la semana número 8 y desarrolló otras complicaciones, lo cual llevó a tener el diagnóstico de un síndrome de POEMS. Recibió tratamiento con quimioterapia a dosis altas y trasplante autólogo de células madre y mejoraron sus síntomas y signos neurológicos. A los 4 meses, la paciente pudo volver a caminar. Estos son los estudios de esta paciente al mes y a los 28 meses, o sea, antes y después del tratamiento. Vemos que hubo disminución importante en las velocidades de conducción, en las velocidades de conducción y hubo un bloqueo de conducción en el segmento del antebrazo para el nervio mediano. También se prolongaron las latencias de las ondas F y vemos cómo los estudios de seguimiento después del tratamiento mostraron una mejoría en casi todos los parámetros, especialmente en las velocidades de conducción. De este mismo estudio, entonces, como les conté, se hizo una revisión de la progresión de la neuropatía en 30 pacientes con POEMS. Se consideró que la neuropatía en POEMS suele ser crónica, pero es muy variable entre los diferentes pacientes.
Desde el aspecto neurológico, consideraron que el síndrome de POEMS era un trastorno grave, ya que 73% de los pacientes no podían caminar de forma independiente en la primera evaluación médica, con una mediana de duración desde que inició la enfermedad de 9.5 meses, con un rango que iba de 2 semanas, que fue la paciente del caso anterior, hasta 51 meses. En esta figura vemos son las curvas de probabilidades de Kaplan-Meier de alcanzar la incapacidad para caminar de forma independiente. Esa probabilidad de la incapacidad para caminar después de 3 años de haber iniciado fue del 65%. Y la mitad de los pacientes, como vemos acá, no podían caminar a los 12 meses después de haber iniciado. En esta otra figura se muestra el periodo para alcanzar esa incapacidad para caminar en 22 de los 30 pacientes y vemos como la mitad, pues del 50%, se ubican entre los 6 y 12 meses. Este es otro estudio que evaluó 37 pacientes con POEMS, pero ya recientemente diagnosticado. Ninguno había recibido tratamiento antes de registrar los estudios y 3 de ellos no recibieron ningún tipo de tratamiento durante el curso de la enfermedad, lo cual permitió ver la historia natural de la enfermedad. La idea era demostrar si la desmielinización y la pérdida axonal se producían de manera simultánea o secuencial en estos pacientes. Estos son los resultados de las motoras, tanto la velocidad de conducción, amplitudes y la fuerza muscular disminuyeron significativamente en los nervios de las extremidades inferiores comparado con las extremidades superiores, sin diferencias entre mediano y cubital y entre tibial y peroneal. La velocidad de conducción disminuyó en todos los nervios con amplitudes disminuidas y en el 93% de los pacientes con amplitud normal, o sea, una velocidad disminuida todavía con amplitud normal. Disminuyó también la velocidad en 89 de 94 nervios, pues evaluados sus respectivos músculos con fuerza normal y disminución de todos los nervios con fuerza disminuida. Se reportó además una actividad espontánea normal en 32% de los músculos de los miembros superiores y en el 95% en inferiores, y no se obtuvieron las sensitivas en el 11% para miembros superiores y en el 68% para miembros inferiores. Estos son los datos de seguimiento de los 3 pacientes que no recibieron el tratamiento. Todos mostraron que la disminución de la velocidad de conducción fue la manifestación más temprana. Como vemos acá, cuando las velocidades ya estaban en 40 o por debajo de 40 a los 2 meses, tenían todavía una amplitud preservada y una fuerza muscular normal. Además, en la etapa inicial, cuando se vio una disminución en la amplitud, como vemos acá, cuando se mostró esa disminución en la amplitud, todavía no había actividad espontánea anormal. Y se cree que esa disminución en la amplitud, pues probablemente se debió a la dispersión temporal o al fenómeno de cancelación de fases de la desmielinización, más que a un daño axonal. Después de que ocurrió, ya empezó a haber la actividad espontánea anormal. Ahí sí se registró una disminución en la amplitud que se hizo más significativa, consistente también con una disminución de la fuerza muscular. Entonces, en este estudio se confirma la pérdida axonal y la desmielinización en todos los pacientes. Nuevamente, un mayor compromiso en los miembros inferiores, dado por denervación, la amplitud baja o ausente y pues la fuerza muscular disminuida, incluso con los miembros superiores normales o con características de desmielinización. Entonces, estos hallazgos dan la impresión de que puede haber un daño axonal en miembros inferiores y una desmielinización en miembros superiores. Sin embargo, los autores justifican que esto no significa que los dos cambios patológicos ocurran simultáneamente al inicio de la enfermedad, y aunque la fisiopatología no es del todo clara, se considera que debe ser la misma para todos los nervios de un solo paciente. Considerando entonces que la velocidad de conducción disminuyó en el 93% de los nervios con amplitud normal y en el 95% de los nervios con fuerza normal, siendo rara la denervación para
los músculos de esos nervios, se indicaría que la desmielinización podría ser el cambio patológico primario y ocurrir antes de la pérdida axonal en esos nervios en las primeras etapas de la enfermedad. También se encontró que la velocidad disminuyó en los nervios con disminución de la amplitud y que incluso con denervación asociada en esos músculos. Sin embargo, la velocidad fue por debajo de 40 metros sobre segundo en casi todos los nervios que tenían amplitud disminuida. Y esto indicaría que esa velocidad esa disminución en la velocidad de conducción se debe a la desmielinización y que la desmielinización ya sea coexistió con la pérdida axonal o que la pérdida axonal puede ser secundaria a la desmielinización. Como conclusiones, tengo dos grandes conclusiones a manera de retroalimentación. En el primer estudio podemos, digamos, deducir que ya había desmielinización en las conducciones por las velocidades de conducción comprometidas, tanto en miembros superiores como inferiores, incluso con la mayoría de las amplitudes todavía conservadas y por el bloqueo parcial que hubo. Además, teniendo en cuenta que pues, esta patología significa un reto diagnóstico, el deterioro neurológico es progresivo y considerando que la polineuropatía puede ser una manifestación aislada de manera frecuente, ante un caso difícil o sospechoso como estos, yo sugeriría que usemos las herramientas en el electrodiagnóstico, ojalá pues dentro de lo posible antes de que las respuestas desaparezcan, intentar hacer conducciones más proximales o intermedias, como lo vimos en el tercer estudio, que fueron las dos únicas que salieron pues, con la latencia prolongada, considerar las velocidades de conducción disminuidas con incluso latencias preservadas, los índices de latencia terminal aumentados, mayor compromiso de los miembros inferiores sin que esto implique una alteración axonal aislada y que tener los bloqueos o la dispersión temporal, aunque no son frecuentes, tenerlos no excluiría el diagnóstico. Clínicamente podemos ver que es una polineuropatía dolorosa de predominio distal en miembros inferiores, el dolor es más de tipo neuropático y hay más compromiso en cuanto a la debilidad, más compromiso distal y mayor atrofia en miembros inferiores que los superiores. Estos son unos videitos que el paciente me compartió recientemente, es como el seguimiento del paciente. Él me autorizó para que se los pudiera compartir. Esto fue 22 meses después de iniciado el cuadro clínico y 6 meses después de haber recibido el trasplante. Entonces vemos que ya ha venido pues recuperando la marcha con asistencia del caminador. Aquí vemos cómo han mejorado los patrones funcionales, mano-boca, ya hace unos agarres más efectivos. Y por último, adoptando el decúbito de manera independiente y, e incorporándose también de manera independiente. Listo.